Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio del Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pajés, que pertenece al Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Estos encuentros empezaron el año pasado y continuaron, digamos, durante la pandemia y luego de la salida de este momento que podemos llamar pospandémico, y que es muy pertinente teniendo en cuenta que esta tarde vamos a referirnos a un autor que fue muy leído y especialmente leído en la pandemia a propósito de su novela La Peste. Y bueno, con mucho placer invitamos al amigo y al colega Martín Buceta. Lo voy a presentar para darle rápidamente la palabra. Estos conversatorios quedan grabados en el canal de YouTube de nuestro Instituto de Investigación. Lo pueden buscar en Instituto de Investigación de Humanidades en nuestro canal de YouTube. Y ahí quedan colgados. Son conversatorios abiertos a los alumnos, a los docentes, a la comunidad en general, a los exalumnos, a graduados. Y la verdad tiene mucha repercusión luego también cuando la gente los visita a través de nuestro canal. Hoy tenemos la suerte de que nos vamos a escuchar eh, a Martín a propósito de, bueno, de la obra de Nietzsche, aplicada de alguna manera a la obra de Albert Camus, este escritor franco-argelino. El título de su exposición es La obra de Albert Camus a la luz de Nietzsche, una literatura filosófica. Y Martín Buceta, rápidamente lo presento. Él sé que no quiere que diga tanto, pero bueno, es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad del Salvador, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAN, y es becario postdoctoral del CONICET. Es autor de Merleau-Ponty, lector de Proust, Lenguaje y Verdad, del 2019, y de Camus, Sartre, Barico y Proust, filósofos, escritores y escritores filósofos, del 2021. También es autor de diversos artículos académicos en relación a las líneas de investigación que sigue actualmente, que tiene que ver con elaborar una filosofía de lo sensible a partir del acercamiento fenomenológico al lenguaje literario. Actualmente indaga sobre esos vínculos entre filosofía y literatura y profundiza sobre todo, pone el foco en estos tres autores, en Merleau-Ponty, en Albert Camus y en Marcel Proust. Así que bueno, con mucho gusto te doy la bienvenida, Martín, y te escuchamos. Bueno, gracias, Walter. Para mí, yo soy el honrado, ya dije, con esta invitación, y no voy a quitar más tiempo, voy a ir directamente al texto que tiene, no voy a ir comentándolo, ¿no? Una introducción y tres partes, y justamente es sobre este acercamiento filosófico a la obra de Camus, y con una lectura, digamos, que está ahí como entretelada, entretejida con la obra de Nietzsche, aflora constantemente, y quería ver esa relación hace un tiempo que la quiero trabajar y después de escribir un artículo sobre algo muy parecido fue ocasión para pensar este vínculo. Así que bueno, como introducción, lo primero que quería citar, digamos, es un artículo muy atinado que llama Albert Camus y la filosofía del límite, una lectura cuasi nietzscheana del hombre rebelde, de Enrique Sejudo Borrega, donde él dice esto, ¿no? Dice, a Camus se le asocia a menudo y con bastante imprecisión con Jean-Paul Sartre, y no tan a menudo con Friedrich Nietzsche. Sin embargo, es sobre todo el autor alemán el que le cimienta y nutre. Los dos, Camus y Nietzsche, han sido malentendidos hasta la náusea, y la sombra de la palabra nihilismo ha caído sobre ellos, convirtiéndolos en filósofos del no, en pura negatividad, en destructores tan solo, por lo que han terminado por disolverse en una serie de fragmentos mal leídos y peor entendidos. Más en el caso de Nietzsche, sin duda, sobre Camus más bien ha caído la semántica opaca pero bien sonante del existencialismo, empapándolo de uniformidad sartreana. Lectores de tapas y tópicos, dice, han creado pensadores inexistentes. Bueno, quería abrir con esta cita porque me parece que es muy atinada en relación a la injusticia con que hemos leído en general a estos dos autores. ¿Me escucha bien, Walter? ¿Se escucha bien? Sí, les pedí Perfecto. que apaguen, si pueden apagar, mutear sus dispositivos, agradeceremos. Bien. Bueno, entonces lo que decía es, esta cita me parece muy atinada, da un pantallazo bastante interesante la cita de cómo se han comprendido estos autores, ¿no? Muy mal comprendidos, mucho más Nietzsche que Camus. Camus eso lo sabe, por eso en El hombre rebelde también dice que
le debemos miles de perdones a Nietzsche por su interpretación. Bueno, la obra de Camus en general y su obra literaria en particular está plagada de referencias nietzscheanas desde el comienzo hasta su final abrupto, ¿no? Por la muerte del autor. Ahora, pueden referirse como ejemplos explícitos las menciones de Nietzsche en el mito de Sísifo en función de la idea de la muerte de Dios y su concepción del arte, o en El hombre rebelde, aquel apartado titulado Nietzsche y el nihilismo, que es imperdible, es muy lindo de leer, son 10 carillas. El capítulo final de El hombre rebelde, en donde se anuncia el pensamiento del mediodía, y después el más allá del nihilismo, ¿no? Todo en El hombre rebelde, o sea, referencias explícitas, pero no obstante, digamos, no obstante, es mucho más notoria su presencia implícita en la producción literaria del premio Nobel. O sea, las referencias saltan a la vista, principalmente en los antihéroes, ahora después de explicar por qué lo llamo así, en los antihéroes literarios de las obras camusianas, Meursault, Rieu, Calígula, los apropiados de la obra de Dostoyevsky, Stavrogin y Kirillov, entre otros. En estos personajes vemos encarnadas las problemáticas inauguradas por el pensamiento nietzscheano. Y en esta exposición lo que yo quiero es centrarme primordialmente, aunque secundariamente nombre otras cosas, en el más icónico de los personajes camusianos, que es Meursault, ¿no? El protagonista del Extranjero. El Extranjero es una obra que es publicada en el 42, ¿sí? En 1942 puede advertirse allí la expresión literaria de ciertas tesis nietzscheanas propias de un texto de Nietzsche póstumo que se llama Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, y algunos otros escritos como La Gaya Ciencia y El crepúsculo de los ídolos. El personaje de Meursault sabe, primero difusamente y luego de modo explícito, que la verdad es una convención necesaria para sostener el orden social y otorgar un sentido a las prácticas humanas que, acaecida la muerte de Dios, carecen del fundamento, ¿sí? Hay un autor chileno, ¿sí? Luis González García, que hace 2 años publicó un artículo que se llama Antiheroísmo y nihilismo en la obra literaria de Albert Camus, que sobre Meursault dice esto, dice: este personaje, antihéroe por excelencia, es un extraño, desbaratado de un afán de trascendencia, desacostumbrado y desarraigado del profundo sentido humano. Tal es el desarraigo de corte nihilista que embarga a Meursault, que incluso la estimación valórica y emocional de la muerte de su madre quedaría reducida a una nimiedad que no sobrepasará en mucho la significación de lo realizado habitualmente. Para poder comenzar este itinerario que propongo aquí en la introducción, entonces va a ser necesario primero exponer de un modo muy sucinto las tesis de Nietzsche en ese texto sobre la verdad y la mentira, y después ver la presencia de estos pasajes en la Nouvelle en El extranjero de Camus, ¿sí? Entonces el primer punto se llama como la obra de Nietzsche, sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Este texto póstumo de Nietzsche, que está escrito en 1873, va a sentar las bases de lo que va a ser su crítica al conocimiento y al concepto de verdad. Y a su vez, esto es una opinión personal, las ideas que están expresadas ahí son la clave para comprender el resto de las críticas nietzscheanas a los gigantes con pies de barro, como lo llamaría Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos, que son atacados con su martillo, ¿sí? Dios, la razón, la moral cristiana. En Sobre la verdad y la mentira, la tesis fundamental va a sostener esto, ¿no? Que el lenguaje no tiene nada que ver con las cosas, y que el conocimiento se funda en la capacidad ficcional del intelecto humano para poder permanecer en la vida. En las primeras páginas del texto, Nietzsche va a decir que el intelecto es el medio que tienen las personas, los hombres, para conservarse, ¿sí? Él dice: la conservación del individuo despliega su mayor fuerza en el acto de fingir, porque este es el recurso, la ficción, con el cual nos podemos mantener en la existencia los individuos más débiles que no tenemos cuernos y garras, ¿no? Esta capacidad propia de la humanidad es la que nos permite forjar un tratado de paz en la que desaparezca ese estado de guerra de todos contra todos, ¿no? Acá hay una relectura del contractualismo, en el buen sentido, ¿no? Hay una guerra de Estado de todos contra todos, como diría Hobbes, y el pacto social se funde gracias a la capacidad que tenemos de fingir. Y acá voy a leer una cita, es extensa, son 9 renglones, pero es la cita fundamental de ese texto y que después va a aparecer una y otra vez en el trasfondo del extranjero, ¿no? Ahí Nietzsche dice, ¿no? Cuando se funda este pacto social, dice: en ese momento se fija, por ejemplo, lo que de ahí en adelante será verdad. Es decir, se inventará una designación de las cosas válida, general y obligatoria, y la legislación del lenguaje da también las primeras leyes de verdad. Allí surge por primera vez el contraste entre verdad y mentira.
El mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para que aparezca como real lo que no es tal. Si hace esto en provecho propio, y además produciendo daño, no será más creído por la sociedad, y será expulsado de ella. De este modo, los hombres tratan de evitar no tanto el ser engañados, sino el ser perjudicados por el engaño. En este nivel, no odian en el fondo al engaño, sino las consecuencias malas y hostiles de ciertos tipos de engaño. En un sentido limitado, en forma parecida, dice Nietzsche, y esto es lo importante, el hombre tampoco quiere la verdad, desea las consecuencias apropiadas y conservadoras de la vida que pueda traer la verdad. Fin de esa cita extensa e importante, ¿no? No queremos la verdad, sino las consecuencias apropiadas y conservadoras de la vida que puede traer la verdad. Para que este tratado de paz se forje y el lenguaje permita establecer el límite entre lo que es verdadero y falso, es preciso que operen dos mecanismos, ¿no? El olvido y la repetición, que ahí Nietzsche va a analizar. Si el lenguaje no tiene nada que ver con las cosas, con el mundo, la relación del significante con el significado es arbitraria, entonces, para que cuando digo alguna palabra, todos entendamos lo mismo, lo que se necesita implícitamente es que hayamos consensuado que al preferir determinado vocablo, nos vamos a estar refiriendo a determinada realidad. Para Nietzsche el lenguaje es algo totalmente arbitrario. O sea, los idiomas se limitan a designar las relaciones de las cosas con los hombres y recurren a las metáforas más audaces, dice Nietzsche. En primer lugar, un estímulo nervioso es traspuesto en una imagen. Primera metáfora, dice Nietzsche. Y luego esa imagen es transformada en un sonido. Segunda metáfora. El filósofo alemán va a afirmar que, lo cito textual, creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores. Y sin embargo tenemos solo metáforas de las cosas que de ningún modo corresponden a su carácter natural. El lenguaje no refleja el mundo. Prueba de esto, nos aporta Nietzsche, es que los diferentes idiomas muestran que las palabras nunca importa la verdad ni la expresión adecuada. Es decir, cuando yo me refiero en español a una mesa y digo mesa, si en la realidad hubiera algo que despide algún tipo de significación, tendría que decir mesa en todos los idiomas. Si digo table, digo un montón de otras palabras, ¿no? O sea, de otro modo, no habría tantos idiomas si la realidad despidiera o expresara una suerte de palabra o de significación. Ahora, ¿cómo se llega de esta situación de nombrar las cosas que no tienen nada que ver del lenguaje que no tiene nada que ver con las cosas, al sentimiento de verdad, ¿no? ¿Cómo es que cuando alguien dice esto es una rosa o ese animal es un mamífero, nadie señala que el lenguaje no tiene nada que ver con la realidad y que en la palabra rosa no hay nada de la rosa? Bueno, Nietzsche nos explica, ¿sí?, que el hombre ciertamente olvida que ello es así, por lo tanto miente. O sea, cuando hablamos mentimos, dice Nietzsche, ¿no? No consciente. Y justo por esa inconsciencia, por ese olvido, llega el sentimiento de verdad. O sea, nos olvidamos de que estamos mintiendo cuando decimos esto es una rosa. La sociedad está obligada a establecer estas metáforas corrientes para poder existir. Es decir, está obligada a mentir según una firme convicción, dice Nietzsche. Estas reflexiones son las que lo van a mover a afirmar lo siguiente, ¿no? En un momento Nietzsche es muy curioso ese texto porque se pregunta ¿qué es la verdad? Y responde, un flexible ejército de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en breve, una suma de relaciones humanas que reforzadas, transmitidas y adornadas poética y retóricamente, y que después de su uso prolongado le parecieron a un pueblo firmes, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que son tales. ¿Sí? Esa es la definición de verdad de Nietzsche. Las verdades son ilusiones de las que hemos olvidado que son tales, un conjunto de antropomorfismos, de metáforas. Ahora bien, si el lenguaje no tiene nada que ver con el mundo, y cuando hablamos no decimos las cosas, y por otro lado la verdad es mentira, entonces, ¿por qué sigue presente en nosotros un impulso y sostenimiento de la verdad, ya entrecomillada, ¿no? Porque la estamos desmitificando, deconstruyendo? Bueno, lo que ocurre es que frente a una existencia que es imprevisible, insegura, tal como lo advertía Nietzsche cuando hablaba en el origen de la tragedia en relación a la creación del Olimpo por parte de la cultura griega, necesitamos una pequeña balsa con que mantenernos a flote, en un orden estable, seguro, en el que nuestra existencia pueda comprenderse y avanzar. La necesidad de orden, de un marco regulador, es la posibilidad del desarrollo de la vida. Por ello el hombre ficciona.
y su intelecto está lanzado a la aventura de crear un conjunto de normas regulatorias para poder permanecer en la existencia. Esto lo ve con mucha claridad Virginia Cano, es una autora argentina, que escribe un libro que se llama Nietzsche, y ella dice esto, dice, tras la máscara de la verdad y de la mentira, Nietzsche encuentra nuestra humana, demasiado humana, necesidad de crear un mundo habitable. Nuestra fuerza inventiva trabajando para producir un mundo que permanece, que no cambia y que por lo tanto se torna previsible. Es nuestra necesidad de seguridad la que ha movido a filósofos, religiosos y moralistas, dice Cano, ¿no? O sea, creamos la verdad porque necesitamos un mundo que se torne previsible, ¿sí? Y esa es, como decía Nietzsche, nuestra herramienta, la ficción, porque no tenemos garras ni cuernos para existir. Y muy interesante verlo después esto en contraste de la idea de la muerte de Dios, que yo ahora la voy a mencionar, ¿no? La muerte de Dios implica la caída de todo ese marco contextual. Bien, entonces, en esta muy brevísima exposición del texto, que yo los invito a leerlo, que es mucho más rico y es muy bueno de Nietzsche, eh, las tesis fundamentales de ese texto nos permiten comprender entonces esa cita que yo ya mencioné, que es que a la verdad no se la desea en sí misma, sino que se desea las consecuencias conservadoras de la vida que puede traer, ¿sí? O sea, creamos una verdad, la repetimos y la sostenemos porque en el fondo lo que queremos es conservar la vida. En adelante vamos a considerar bueno aquello que conserve la vida y malo aquello que atente contra ella, que la ponga en riesgo. En Humano demasiado humano, Nietzsche dice, bueno es el apego a una tradición, malo es el desapego a esa tradición, ¿no? Cualquier amenaza contra el contrato que tenemos entre todos y que nos permite permanecer en la existencia debe ser expulsada del núcleo social, condenada, asesinada, y de ser posible públicamente. Eso lo agrego yo, ¿no? Porque eso es la llave de entrada a este segundo punto de la exposición, que se llama Un extranjero peligroso. Un extranjero peligroso, me gustó titularla así. Me gusta poner títulos y subtítulos, me di cuenta cuando escribo. ¿Te quería decir algo, Walter? No, no, me encantó, Ah, me estoy riendo ok. de esto que me gusta. Este es un extranjero peligroso. Bueno, los que conocen el extranjero ya pueden ir vislumbrando hacia dónde se dirige centralmente este análisis, ¿no? O sea, en la pequeña novela de Camus tiene por protagonista a Meursault, un personaje por antonomasia nietzscheano, digamos, este antihéroe camusiano, va a encarnar sin saberlo a lo largo de casi todo el relato ciertas ideas fundamentales de la filosofía nietzscheana, que son también aquellas ideas que Camus se apropia de su maestro alemán, ¿no? Pero es menester recorrer alguno de estos pasajes de la novela para advertir el emplazamiento literario de estas tesis nietzscheanas, ¿sí? La dinámica diaria de Meursault sabemos que se ve repentinamente interrumpida por la llegada de un telegrama que anuncia la muerte de su madre, ¿no? Yo creo que casi cualquier persona que uno conozca, salvo muy escasas excepciones, ante tamaña noticia se va a ver desestabilizada, ¿no? Sin embargo, el primer pensamiento que tiene Meursault es organizar la logística para llegar al asilo de su madre, y por otro lado, justificarse ante su jefe por tener que ausentarse 2 días de su trabajo, que encima se da cuenta que caen jueves y viernes, así que van a ser 4 días, ¿no? Le va a agarrar el fin de semana. Piensa eso, Meursault, en una novela donde no es Proust que escribe un millón de cosas, no, en una novela que es tic, tic, tic. O sea, piensa en eso. Además, bueno, van a ser 4 días. Eh, y más aún piensa, ante el gesto insatisfecho de su patrón, que la muerte de su mamá no es su culpa, ¿no? La muerte de mi madre no era mi culpa. Entonces, a lo largo de toda la novela, Meursault, ¿sí? Pero más precisamente en el proceso del velatorio y el entierro de su madre, se va a mostrar indiferente. Esa es la constante, la indiferencia. Incluso llega a dormirse y presta atención al último novio de su madre que está devastado, al café con leche que le sirven. En ningún momento dice sentir tristeza o angustia. No obstante, los pensionados compañeros de la difunta lloran y él en esa situación se siente juzgado. Es un detalle que está ahí, ¿no? Después Meursault va a conocer a María, al día siguiente la ve del velorio de su madre, se acuesta con ella, comienza una relación que también le es indiferente. Ella le va a preguntar si lo ama, si va a querer casarse con él, y todo esto a Meursault, él siempre se va a mostrar indiferente. Raimundo, un vecino, quiere ser su amigo, y a Meursault también le da lo mismo, ¿no? Él quería ser mi camarada, bueno, fui. Tampoco va a reaccionar ante las sucesivas palizas que Raimundo le da a su pareja, que es un golpeador, ¿sí? Y finalmente, en un episodio muy confuso y tenido por un sol que encandila y obnubila, perdón, Meursault va a asesinar, casi sin querer, a un árabe y va a terminar en prisión a la espera del juicio, ¿sí? Ese es el relato de la primera parte, pero agarré solo lo que me servía a mí, digamos. Ahora,
¿Qué le ocurre a Meursault? ¿Por qué tiene esta apatía injustificada, no? Meursault no descubre ni se pregunta por su actitud, pero nosotros tenemos una pista muy clara en el ensayo de Camus del mismo año, el del 42, el mito de Sísifo, ¿no? Ahí entre los dibujos que Camus nos propone para pensar al hombre absurdo, nos habla del conquistador, que es aquel que sabe que la existencia no tiene sentido y se apropia de su condición. Advierte que, aunque humillada, la carne es su única certeza, dice, ¿no? Solo puede vivir de ella y la criatura es su patria. Entre la historia y lo eterno, el conquistador va a elegir la historia porque le gusta la certeza, dice Camus, ¿no? Este modelo que propone Camus es el Sísifo actual, ¿sí? Que conoce su destino sin sentido y lo abraza apropiándose de lo único que tiene, su piedra, su vida humana, ¿sí? Y como tal, el único valor. Ese es el análisis del Sísifo camusiano, ¿no? Ahora, este Sísifo va a ser un conquistador porque es un conquistador de su propia condición. Y este proceso, al de la conquista de la propia condición, es el que asistimos en el extranjero. El descubrimiento de su condición absurda, que se manifestaba sin ser advertida por él, va a suceder al final de la novela. O sea, a Meursault eso le pasa al final. Pero acá lo que encontramos es, asistimos a esa narración de cómo Meursault se apropia de su condición absurda, digamos, ¿no? Ahora, acaece, antes de ese final en que se apropia de la condición absurda, acaece todo el proceso judicial que evidencia la amenaza que supone Meursault para su sociedad y justifica su condena a muerte, ¿sí? En este proceso aparecen los mencionados vestigios nietzscheanos, y acá en el proceso donde se ve las ideas nietzscheanas a flor de piel, ¿no? En primer lugar, Meursault va a representar aquel mundo fragmentado y en crisis que nos encontramos luego de esa muerte de Dios anunciada por Nietzsche, ¿no? En El hombre rebelde, Camus afirma que, contrariamente, dice textual, ¿no? Dice, contrariamente a lo que piensan algunos de sus críticos cristianos, Nietzsche no ha concebido el proyecto de matar a Dios, lo ha encontrado muerto en el alma de su época, ¿sí? Esta muerte, en términos filosóficos, supone la pérdida de todo fundamento y la ausencia de legitimación de las normas morales que hasta ese momento regían la vida humana y la contextualizaban. Nietzsche mismo dice, el Dios que muere es el Dios moral. Después vamos a ver revivir a Dios de otras maneras, sin ese vestido de la moralidad, ¿no? Y no es malo que Dios reviva, digamos, de otras maneras. No el Dios de los cristianos, ¿no? El Dios en general para la sociedad. Ahora, en este sentido, tiene que comprenderse también, en este sentido de la pérdida de contexto, aquel grito del loco, de ese famosísimo parágrafo de la Gaia Ciencia, el 125, donde el loco decía, ¿no? Sigue habiendo un arriba y un abajo, no vamos errando como a través de una nada infinita, no viene continuamente la noche y más noche, no es necesario encender faroles por la mañana, ¿sí? Ese grito hace referencia, yo ahora no lo voy a anunciar mucho, pero ese parágrafo se puede leer cada frase, ¿no? Pero bueno, Dios es la luz del mundo, por eso el loco está con el farol a plena luz del día, porque no hay luz del mundo. Dios es lo que da contexto, Dios es lo que da, es justamente lo que da sentido, por eso el loco dice, no hay cada vez más vacío y más noche. Bueno, entonces esto, la pérdida del arriba y del abajo, no hay referencias. La muerte de Dios es la pérdida de referencia para la vida humana. Esta pérdida de fundamento, esta muerte de Dios, que como anuncia Iván Karamazov implica que todo está permitido, ¿sí? Es la que va a encarnar sin advertirlo plenamente Meursault. Acá una notita al pie, por amor a la obra de Camus, pero es interesante como en El hombre rebelde, Camus dice que la muerte de Dios, Iván dice que si Dios está muerto todo está permitido, y Camus lo redobla, dice, si Dios está muerto no hay valor, y entonces nada está permitido. Porque para poder obrar hace falta un valor, digamos. Entonces, si no hay valor, no hay posibilidad de ejercer el ejercicio de la libertad, es una libertad del ciego. Si lo que rige es el azar, somos libres, pero a ciegas, digamos. Si no hay valores sobre los que elegir, no hay posibilidad de elección. Pero bueno, eso es un dato para ver cómo se invierte después esa famosa frase de Iván, ¿no? Ahora, Meursault va a encarnar esa noción aún difusa de la muerte de Dios, ¿no? Cuando el juez de instrucción lo interroga, le pregunta si cree en Dios, ¿sí? Y él le responde que no. Y el juez le dice esto, lo cito textual, ¿no? Se describe así el pasaje, dice, se sentó indignado, me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tendría sentido. ¿Quiere usted, exclamó, que mi vida carezca de sentido? Según mi opinión, aquello no me concernía y se lo dije. Esa es la cita, ¿no?
Bueno, acá se encuentran en este pasaje dos posturas frente al problema de la muerte de Dios, que en la terminología nietzscheana serían el hombre y el último hombre, ¿no? Después está el superhombre, de quien no voy a hablar ahora, pero el hombre y el último hombre. O sea, el juez que exige que Dios siga vivo, ya que es la idea que ordena y le da sentido a la existencia humana, ¿sí? En el pasaje de las tres transformaciones de Así habló Zaratustra, Nietzsche nos habla del camello como el espíritu que se arrodilla para que lo carguen y se somete al imperativo divino del tú debes. Ese es el hombre, que el hombre es para quien todavía Dios existe, ¿sí? El juez, el hombre, en términos nietzscheanos, es quien no acepta la muerte de ese imperativo, es quien sigue arrodillado frente al ídolo que rige a la sociedad, ¿no? La figura del hombre es aquel que todavía no ha asumido la muerte de Dios, como los que están en el mercado, que dicen que se te perdió Dios, ¿qué pasó? Se extravió, y el loco le dice, ¿no huelen el olor de la putrefacción divina? ¿No ven la sangre en nuestros cuchillos? He llegado demasiado pronto. O sea, el hombre es aquel que sigue viviendo según una lógica divina sin darse cuenta que Dios está muerto, el Dios que rige, el Dios moral, y acá es el juez, ¿no? Dice, el juez le dice, ¿cómo vos no vas a creer en Dios? Todos creen en Dios. Y si alguien llegase a dudar, la vida no tendría sentido. Y no está errado el juez en lo que dice. Y Mersol dice, bueno, yo pensé que mi opinión no me concernía y se lo dije. Ahora, Merso, en cambio, va a aparecer como el espíritu del león, según Nietzsche, ¿no? Que es el que se forja la libertad matando a Dios. Es el último hombre, el que logra liberarse. Después ahí en ese pasaje tan lindo de las tres transformaciones, Nietzsche dice, no quiero que me digas libre de qué, sino libre para qué. O sea, la libertad que se forja el león tiene que tener una utilidad. No sirve simplemente deshacerse un yugo, dice Nietzsche. También hay que ser libre para algo. Y ahí aparece el niño, que es el superhombre que crea valores, es inocencia de olvido, todo es juego. Entonces, la libertad es para la creación de valores. Esto simplemente para notar que justamente dentro de las perversas lecturas que se han hecho de Nietzsche, parece que Nietzsche es un tipo que va en contra de todo lo contrario, quiere recrear los valores, hay que establecer nuevos valores para vivir en sociedad, digamos, para tener un marco. El problema es que lo que hay que hacer es deshacer los valores, digamos, del Dios que regía moralmente anteriormente y que es el que está muerto según el loco. Ahora, pero si Dios está muerto, ¿no? Y todo está permitido, no hay regla, no hay sentido a partir del cual deba comprenderse la existencia de los hombres, Mersov afirma que Dios no existe, y eso, aunque no parezca, le concierne al juez, aunque Mersov crea que no. Porque si uno no cree, socava el consenso, pone en riesgo la idea, la verdad, que rige y ordena toda nuestra vida social. Así se debe comprender esa pregunta en forma de protesta. ¿Quiere usted que mi vida carezca de sentido?, le dice el juez. Eso es una protesta, ¿sí? Al final de ese capítulo, esto me di cuenta escribiendo esto, no me había dado cuenta en ese momento, en las múltiples lecturas que hice este texto nunca lo he visto, al final de ese capítulo el juez lo llama anticristo, en una solapada referencia a la obra de los últimos años de la vida de Nietzsche, ¿no? De 1889, el anticristo, ¿sí? Ahora, sin embargo, a pesar de esto que dije, la referencia más significativa a las ideas de Nietzsche se advierte en las audiencias del juicio, no en el interrogatorio del juez de instrucción. Porque ahí Mersov va a ser interrogado en relación al asesinato y al velorio de su madre, ¿no? El director del asilo en el que estaba su madre relata que Mersov no había querido verla, no había llorado ni una sola vez, y después del entierro había partido enseguida sin antes pasar por la tumba, entre otras cosas cuestionables, ¿no?, de su accionar. Las declaraciones del portero van en la misma dirección, al explicitar que él no había querido ver a su madre, había fumado, había dormido y había tomado café con leche, dice la señora de barrio, ¿no? Luego de esto, ¿qué leemos? Dice Mersov, sentí entonces que algo agitaba toda la sala y por primera vez comprendí que era culpable, ¿no? Comprendió que era culpable. Había matado a un tipo, no se sentía culpable. Ahora, cuando decían que había tomado café con leche en el velorio de su mamá, sí. Entonces el procurador resalta a los jurados que, lo cito, un extraño podía proponer tomar café, pero un hijo debía rechazarlo delante del cuerpo que le había dado la vida, ¿no? ¿Cómo va a tomar café frente a su madre difunta, señor? Entonces, ¿de qué se lo está acusando a Mersov? ¿De asesinato o de actitud, o de la actitud que tuvo en el velorio de su madre? ¿Sí? El procurador, luego de llamarlo monstruo de la moral, mote que le podría caber muy bien a Nietzsche también, explicita, cito, yo acuso a este hombre de haber enterrado a su madre con corazón de criminal. ¿Sí? Cuando se presentan los alegatos finales, Mersov piensa esto, dice, se habló mucho de mí y quizá más que de mi, se habló mucho de mí y quizá más que de mi propio crimen.
¿sí? Y luego el procurador va a poner en palabras, para mí, directamente la tesis fundamental sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, cuando empieza a hablar del alma de Meursault, y nosotros vamos a leer esto, ¿no? Que relata Meursault, dice: decía que en realidad yo no tenía alma en absoluto, y que no me era accesible ni lo humano, ni uno solo de los principios morales que custodian el corazón de los hombres. Sin duda, agregó, no podríamos reprochárselo. No podemos quejarnos de que le falte aquello que no es capaz de adquirir. Pero cuando se trata de este tribunal, la virtud enteramente negativa de la tolerancia debe convertirse en la menos fácil, pero la más elevada de la justicia, sobre todo cuando el vacío de un corazón, tal como el que se descubre en este hombre, se transforma en un abismo en el que la sociedad puede sucumbir. El vacío del corazón, de un corazón tal como se descubre en este hombre, se transforma en un abismo en el cual la sociedad puede sucumbir. ¿Sí? He aquí, queridos y queridas oyentes, la real amenaza que supone Meursault. El problema no es el asesinato, sino la actitud que tiene en el velorio. Es una actitud contraria a lo que la moral manda. Deja en evidencia que él carece de los principios morales que custodian el corazón de los hombres, y por lo tanto el vacío de su corazón, la indiferencia ante las normas por todos aceptadas, se va a transformar en un abismo en que la sociedad puede sucumbir. O sea, Nietzsche explicaba que el problema de la mentira no era la mentira en sí misma, sino el perjuicio que ella generaba. O en su contracara, uno no quiere la verdad en sí misma, sino que desea las consecuencias apropiadas y conservadoras de la vida que puede traer la verdad. Esa verdad es la que amenaza la actitud de Meursault. ¿Sí? Y por ello, como al mentiroso se lo expulsa del seno de la sociedad, es preciso eliminar a quien asedia nuestro consenso, porque las consecuencias de que un elemento anómalo permanezcan son inimaginables. Estas consecuencias son en parte sugeridas por el procurador, cuando en su alegato contra Meursault, considerando también un parricidio que se va a juzgar al día siguiente, el procurador dice esto: un hombre que mataba moralmente a su madre, ya miren de lo que lo acusa, ¿no? Un hombre que mataba moralmente a su madre se sustraía de la sociedad de los hombres por el mismo título que el que levantaba la mano asesina sobre el autor de sus días. En todos los casos, el primero preparaba los actos del segundo. Por esto, el hombre que está sentado en el banco es también culpable de la muerte que este tribunal deberá juzgar mañana. O sea, esa actitud de Meursault es el germen de la desestabilización social. Quien es indiferente ante la muerte de su madre, quien no se apega a una tradición, aquel que no ha introyectado el código moral que a todos nos rige, es la manzana podrida, el elemento que contamina el conjunto de la sociedad, y si permitimos sus actitudes, estamos habilitando las posibilidades de cosas peores. La actitud de Meursault es la que fomenta acciones como el parricidio que se va a juzgar al día siguiente. Por ello es también él, de algún modo, un potencial autor intelectual del crimen del día siguiente. Dicho esto, ¿sí? No nos parece para nada casual que en sus carnet Camus anote, esto es lo que te decía Darko en relación al extranjero, Camus anota esto en su diario, ¿no? Dice: quería que mi personaje llegara al único gran problema por el camino de lo cotidiano y de lo natural. Conclusión, dice Camus: la sociedad necesita gente que llore en el entierro de su madre. ¿Sí? Esa es la conclusión del extranjero. La sociedad necesita gente que llore en el entierro de su madre. Último punto y con esto termino. Punto 3 lo titulé: el absurdo debe, con cursiva, ser negado. Meursault va a ser el representante ilustre del absurdo de la existencia, ¿no? Debe morir. Por eso debe morir. El elemento extraño, peligroso, subversivo, debe ser negado, expulsado, eliminado, suprimido, en nombre de Dios y en nombre del pueblo. Meursault va a ser guillotinado en una plaza pública. Los motivos de su condena pueden ser expuestos muy sucintamente. No haber llorado en el funeral de su madre. Eso es de lo que se lo acusa a este señor. Pero, ¿por qué la pena capital ha de ser pública y publicitada? Bueno, hay un artículo muy breve que se llama La ejecución en Albert Camus del mal en el cuerpo, donde Rodrigo Díaz Flores explica por qué tiene que pasar esto. Y lo voy a citar, es largo, pero no tiene un desperdicio. Dice: en la ejecución el hombre es un animal que se sacia con la sangre que emana del mal que se condena, y esto sin que se ponga en duda su propia humanidad. El asesinato se convierte en un espectáculo. No existe el individuo, sino la colectividad. A estos eventos los caracteriza una euforia colectiva, y así el ritual de la ejecución se torna revelador para la sociedad que lo alimenta. Es decir, los individuos que participan se justifican ante los pecados cometidos, el bien y el mal trazan sus fronteras. El mal está por allá, la guillotina, y el bien por acá, la muchedumbre.
El espectáculo redime a quien lo observa, le otorga la razón a una sociedad que puede equivocarse. Es un elogio para los que creen que todavía existe algo por lo que vale la pena vivir y también por lo que vale la pena castigar. Descubrir el principio con el que se determina matar al acusado es descubrir el principio de la sociedad que lo juzga. La función de la ejecución es refutar públicamente la tesis del orden de las cosas, cuya antítesis es el condenado. Meursault tiene que ser ejecutado públicamente para validar el pacto social, para subrayar las fronteras del bien y del mal. La sociedad que lo condena está expulsando de su seno el elemento peligroso. Sin embargo, Meursault, que ha descubierto la única verdad que hay, se siente tranquilo en ese momento. Luego de discutir con el capellán en su celda, el héroe descubre, cito, que estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía nada más que esto, pero por lo menos poseía esta certeza. Por ello, con esta certeza del hombre absurdo que Camus describe en el mito de Sísifo, Meursault piensa cerca de su final, ¿qué piensa? Dice, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba desear que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y me reciban con gritos de odio. Subrayo desear porque algunas traducciones dicen esperar, dice je souhaite, ¿sí? Souhaiter, que puede ser, es desear, ¿no? Puede ser esperar también. Y ahora van a ver por qué lo subrayo. Dice, con esto termino. Dice, este final a mí siempre me pareció enigmático. Pero cuando lo leo a la luz de las ideas nietzscheanas se esclarece. O sea, Meursault encuentra que el mundo es indiferente a él y que a él le es indiferente el mundo. Pero esta no es una actitud moral, sino metafísica. No hay valores, lo único que poseemos es esta vida. Por esto Meursault sabe que fue feliz, y lo era aún, porque la había vivido sabiendo esto, que la única posesión, o el único valor, va a decir al final del mito de Sísifo y después el hombre rebelde, es la vida. Y justamente por esto también Meursault espera que el día de su ejecución haya muchos espectadores y que lo reciban con gritos de odio, porque quiere ser signo del absurdo de la existencia. Quiere que su muerte sea de alguna manera un acto pedagógico en que se simbolice el absurdo de la existencia, en contraste con aquellos odiadores que reivindican un régimen legal ficticio. ¿Sí? Es el contraste con los odiadores que lo matan, que reivindican un régimen legal ficticio. No es casual que el último, con esto termino esta frase, si no es casual que el último pensamiento de Mer social de desear algo, justo a él, a quien todo le parecía indiferente. El deseo es la llama propia de la vida. Hay vida allí donde hay deseo. Meursault, en su último grito, es como Nietzsche, es como Camus, un vitalista. Muchísimas gracias por sus oídos. Gracias, Martín, gracias por tu presentación también tan encendida. Ya volvimos al velorio, volvimos a la ejecución, volvimos al deseo final de Meursault. Muchas gracias, realmente. Estoy feliz porque tardé 40 minutos, que era lo que había que tardar además. Perfecto, muy interesante también como tomar las líneas, digamos, nietzscheanas, la verdad. Que uno cree que están muy encendidas, muy escondidas, pero bueno, evidentemente no están tan escondidos, sino que están más bien en la superficie, más bien en la profundidad más última, digamos, del pensamiento de Camus, ¿no? Y la idea que siempre hay sobre el debate de si la novela es una novela filosófica o no, El extranjero. Pero bueno, voy a abrir la oportunidad a los que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, si lo aprovechamos a Martín con todo gusto. Si no, yo tengo uno y profundizaría un poco más en esto que me dijiste de que los libros, digamos, ¿qué deberíamos leer para relacionar a Camus con Nietzsche? Vos hablaste de la bella ciencia, hablaste de este artículo específicamente que citaste. El Camus casi que se puede leer todo, pero seguramente, yo pienso, por ejemplo, Los Poseídos, que no es un texto de Camus, es una adaptación de Dostoyevsky, pero hay dos personajes que le atraen mucho, por eso yo los nombré en la exposición, que son Stavroguin y Kirillov, porque Kirillov también aparece en el mito de Sísifo analizado como esa posibilidad del suicidio pedagógico, ¿no? Para que la gente sepa que el hombre es libre y que Dios no existe. Kirillov es un personaje nietzscheano de acá a Japón, y Camus está muy seducido por ese personaje, por eso le da un lugar en ese ensayo, ¿no? Pero bueno, El extranjero, obviamente,
Los Poseídos, y después Calígula. A mí Calígula me parece que es una obra, justamente Calígula lo que descubre es eso, que no hay valores, que no hay bien ni mal, y entonces hace todo. O sea, rompe todo, agarra a la mujer de este y no sé si la viola y la mata, no me acuerdo. Calígula es eso, es justamente quiere la luna Calígula porque nada, no hay límites, no hay contexto, digamos. Pienso en esas dos, pero después si uno lee también toda la cuestión de los justos, si uno lee los justos a la luz de justamente la ausencia de regla y el hombre rebelde, pero ya es un ensayo, ¿no? Pero en los justos pasa esto, si no hay legalidad, todo está permitido, ¿y cuál es el límite? ¿Hasta dónde, no? Se pueden matar niños por la idea o sea, si la historia es el bien máximo para estos revolucionarios, bueno, ¿podemos matar niños o no podemos matar niños? Bueno, la ley moral lo que busca, este es el gran camino para mí de la obra de Camus, es buscar un valor, y lo encuentra, creo, para fundar una moral, y es lo que tiene para esgrimir frente a los existencialistas de su época. Él no era existencialista, ¿no? Yo tengo un valor sobre el que construir una moral, y ese valor es la vida propia de los otros, que es un valor innegable. Bueno, todo eso está, digamos, muy relacionado con la obra de Nietzsche, porque si uno lee ese texto, ese sí lo recomiendo mucho a los que les interesa el cruce, Nietzsche y el nihilismo, son 10 carillas del hombre rebelde, donde Camus explica que Nietzsche sabía lo que estaba haciendo cuando, digamos, cuando anunciaba esa muerte de Dios, y sabía lo importante que era la refundación de los valores. Nietzsche habla de la vida, dice, con un respeto, porque después hay toda una reivindicación de Nietzsche en contra de lo que hicieron los nazis con él, ¿no? Y en ese lugar, a ver si me encuentro acá, dice esto, la vida de que él hablaba con temor y estremecimiento ha sido degradada a una biología para uso doméstico. Una raza de señores incultos que balbucean la voluntad de dominio ha tomado finalmente por su cuenta la deformidad antisemita que él no dejó de despreciar. O sea, hay una reivindicación de un Nietzsche que conocía perfectamente de lo que hablaba cuando hablaba de vida, y después él cita una cita preciosa de Nietzsche, y esto es lo último que digo para responder esa pregunta, para ver cómo también es un vitalista y en su obra aparece todo ese vitalismo nietzscheano. Dice, en vano exclamó Nietzsche a la hora de su lucidez, es fácil hablar de actos inmorales de todas clases, pero ¿se tendrá fuerza para soportarlos? Por ejemplo, yo no podría tolerar el haber faltado a mi palabra o el haber matado. Me consumiría durante más o menos tiempo, pero moriría a consecuencia de ello. Tal sería mi suerte, ¿no? El respeto que Nietzsche tenía por la vida, que es el valor que Camus va a encontrar en el análisis de sus personajes. Martín. Sí. No. Qué interesante me pareció eso que señalaste de el anticristo, porque me estaba acordando un poco de mi lectura del anticristo de Nietzsche, y hay varias secciones que dice una frase en Nietzsche que a uno se le quedan grabadas, y una que me acuerdo ahora es que el reino de los cielos es un estado del corazón. No sé si te acuerdas, que no existe un más allá, que en los evangelios la palabra muerte no está. Me acordé de eso a propósito de lo que trajiste del anticristo, que no me acuerdo haberlo leído en el extranjero. Mira qué bueno está el dato. No, en relación a eso, perdón, viene una pregunta. Dale. No, en relación a eso, por eso yo vuelvo a reenviar a ese apartado de Nietzsche del nihilismo, porque lo primero que aparece ahí es una relectura camusiana de la relación de Nietzsche con el cristianismo, y él dice cosas como, en relación a esto del reino de los cielos es un estado del corazón, mirá lo que dice, si ataca el cristianismo en particular, lo hace solamente como moral. Deja siempre intactos la persona de Jesús por una parte y los aspectos cínicos de la iglesia. Se sabe que admiraba a los jesuitas como conocedor. En el fondo, escribe, solo el Dios moral es refutado. Y más adelante dice esto, el mensaje de Cristo según Nietzsche es no la fe sino las obras. Desde entonces la historia del cristianismo no es sino una larga traición a este mensaje. El Nuevo Testamento está ya corrompido y desde Pablo hasta los concilios el servicio de la fe hace olvidar las obras. ¿Cuál es la corrupción profunda que el cristianismo agrega al mensaje de su maestro? La idea de juicio ajena a la enseñanza de Cristo y las nociones correlativas de castigo y recompensa.
En Nietzsche hay, no voy a decir una reivindicación de Cristo, pero no hay una crítica a Cristo, y entiende que el mensaje de Cristo es un mensaje deseable. El problema es lo que se construye después. Y en función del reino como estado del corazón, si uno piensa en el mensaje evangélico, el reino de los cielos tiene que ver con una forma de vida, ¿sí? Independientemente de la creencia trascendente que uno pueda tener o no en un reino de los cielos post-mortem. Digamos, el reino de los cielos es algo que empieza para los cristianos en este mundo, y es algo que tiene que ver con vivir de una manera en este mundo, y Nietzsche comprende perfectamente ese mensaje. El problema es los cristianos, dice que después fundaron la iglesia sobre el sepulcro de Cristo para que nunca resucite, dice, pusieron las piedras ahí arriba. Claro, y dice además, me acordé a propósito de Cristo, que el único cristiano murió en la cruz. Sí, sí. Dice también en el El Anticristo. único cristiano murió en la cruz, dice. Sí. El único cristiano que existió murió en la cruz. Después vinieron San Pablo, que es el primer fariseo de los cristianos, dice Nietzsche, ¿no? El que le mete todo el conjunto legal, ¿no? Habla de cosas que Cristo nunca habló, de la fornicación, del adulterio, o no de las que habló, por lo menos explícitamente, digamos. Y es verdad que si uno lee los evangelios es difícil encontrar un montón de normas morales explícitas. La única prohibición grande que aparece es el pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después la ley es propositiva. Amar a Dios y al prójimo, ahí se resume toda la ley. No aparece o sea, cuando incluso lo quieren poner contra las cuerdas, cuando dice, bueno, pero si se murió y la viuda se casa con el hermano, ¿con qué esposo va a resucitar? Y Jesús se lo saca encima diciendo, los legalismos acá no, digamos, pasa por otro lado la cosa. Por eso Nietzsche hace esa crítica de San Pablo. Y además es muy interesante Nietzsche porque como su padre era pastor y era muy conocedor de los textos bíblicos, no tocaba de oído. Así que es interesante su lectura sobre eso. Y también digo, hago toda esta reivindicación porque uno de los temas en los que fue muy mal leído Nietzsche es en esta cuestión, es en la cuestión de cómo él criticó a la iglesia, digamos, obviamente que la criticó y criticó el cristianismo, pero no tenía nada, por ejemplo, contra la figura de Cristo, que dice, en verdad dice que no era ni un revolucionario, era un tipo que aceptaba pasivamente, ¿no? Dice algo así, pero fue muy mal leído en ese sentido, porque el anuncio de la muerte de Dios es la muerte del Dios moral, dice, Dios va a venir, él tiene un poema, yo siempre lo digo, un poema inédito que se llama Al Dios desconocido, ¿sí? En busca de nuevos dioses a los barcos. Hay que tener dioses en la sociedad. El problema es qué significan y cómo operan. Mario, vas a preguntar algo, ¿no? Que desmuteaste antes. No. ¿Puede ser, Mario, que habías desmuteado para preguntar o...? No te escucho todavía, estás muteado. No, me está hablando y no lo escucho, pobre. A ver, no, si lo podemos desmutear No. nosotros. Está muteado, ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No, una pregunta con cierta argumentación, porque de joven uno es nietzscheano cuando se empieza, ¿no? En mi caso, por lo menos cuando empieza a intentar criticar la sociedad, desarrollar un perfil, digamos, solidario y sobre todo profundizar una crítica a partir de esta idea del conocimiento crítico, etc. Con los años me di cuenta, por lo menos así lo pienso ahora, que el perfil de Nietzsche, la argumentación de Nietzsche, forma parte de una cierta, yo le llamo literatura de la resignación, junto con Sorel, con Proudhon, Schopenhauer y tantos otros, Dostoyevsky, bueno, no soy especialista en ninguno de estos, pero yo entiendo que incluso vos hablabas de su relación con la vida y su reflexión sobre la vida. Y en general hay un relativismo, lo que yo veo es un relativismo de la distinción entre el bien y el mal, la idea de que el mal en general impera, la idea de que la vida es malvada. O sea, yo creo que se han construido durante la modernidad, digamos, en estas fases, parte de la modernidad, siglo XIX, XX, una serie de digamos, afirmaciones, aforismos, poesía, fábulas, novelas que narraban lo inevitable de la resignación. Que en general lo que domina es el mal. Nada es más, Nietzsche recuerdo que había dicho en algún texto, nada es más irritante que el optimismo, y se refería al optimismo por vivir, de vivir. Entonces yo te quería preguntar un poco esto, ¿no? ¿Cuánto, si te parece que esta visión, entiendo que es una pasión tuya
el estudio de Nietzsche y de todos estos autores que desarrollaste. Entonces, te lo quiero preguntar como especialista que sos, ¿cómo juega en la propia modernidad y en la afirmación de una modernidad en la cual terminaron coincidiendo en la reivindicación de Nietzsche autores revolucionarios y contrarrevolucionarios, podríamos decir? No por casualidad, digamos, seguidores del estalinismo y del nazismo se han apoyado en algunas citas de Nietzsche para justificar los crímenes más horrendos, ¿no? De esto no tiene la culpa Nietzsche, por supuesto. Pero bueno, no sé si queda más o menos claro. Sí, queda claro. Bueno, la pregunta es amplia y mi respuesta va a ser más o menos amplia, con un par de distinciones. En primer lugar, quiero decir que respecto a esto último que decís, no hay en la obra de Nietzsche un programa para la sociedad, digamos. Todos los programas sociales a partir de Nietzsche son una extrapolación de su concepción del individuo. O sea, Nietzsche piensa una filosofía del individuo constantemente. O sea, cuando habla de su vitalismo o de la voluntad de poder, está hablando de la cuestión individual. No se meten, Nietzsche no dice, bueno, qué hay que hacer en términos políticos. Por eso digo, todas las apropiaciones nietzscheanas de los fascismos, primero ya son extrapolaciones. Y además, hay una cuestión histórica, que es que la hermana de Nietzsche recorta un montón su obra. Y a Nietzsche se lo lee, digamos, muy recortado durante muchos años, y es el Nietzsche que leen los nazis, digamos, ¿no? Después, o sea, la hermana le metió una mano terrible a los póstumos, que después, por suerte, fueron publicados correctamente, y entonces ahí se entiende la malinterpretación de algunos pasajes. De todos modos, igual es una lectura muy injusta de su obra. Eso respecto de lo último que me dijiste. Digamos, y que acá Camus hace toda una defensa, ¿no? de la filosofía nietzscheana y del mal uso que había hecho, por ejemplo, Hitler, ¿no? Digamos, todo lo que es el nazismo. Respecto de la cuestión de estos filósofos modernos que tenían tal vez una suerte de visión más, si se quiere, pesimista, entre comillas, por asociarlo a una corriente, yo creo que ahí vuelve a operar la misma situación. O sea, si Nietzsche hubiera sido, yo digo lo mismo de Camus y de Nietzsche, si hubieran sido pesimistas tendrían que haberse suicidado ambos. Sin embargo, descubrían un valor en la vida que los hacía permanecer, y no solo permanecer, escribir. Porque ya en escribir hay un acto de amor al prójimo o de bondad por el otro, porque uno escribe, y escribe porque hay un otro. ¿Sí? Y es escribir y publican, no solo escribían, publicaban lo que querían decir. Cuando vos querés decir algo con otro, o sea que hay un intento de, si se quiere, de transformación de ese marco en el que uno se entiende. Nietzsche publicó los escritos de su bolsillo, la mayoría de las veces. Era alguien que tenía una intención de transformar la sociedad en la que estaba. Su visión además hay que decir, y esto no lo justifica, pero bueno, Nietzsche se enfermó, de los últimos 10 años de su vida estuvo psiquiátrico, y la pasó muy mal. O sea, yo creo que es un personaje que si uno lee, por ejemplo, Ecce Homo, que es su autobiografía intelectual, se da cuenta que padeció mucho la cuestión de las relaciones sociales, ¿no? Hay esta anécdota que le pide matrimonio a Lugo Salomé, ella lo rechaza el mismo día que la conoce. Era un tipo que claramente no tenía habilidades sociales y padeció mucho en términos sentimentales, pero por otro lado, su análisis de la vida es, para mí, un optimista, porque él dice que el ser es voluntad de poder y que la vida siempre se supera a sí misma y permanece. Y trata de reivindicar la condición humana diciendo que, bueno, que justamente como hay un eterno retorno de todas las cosas, cada una de las acciones que elegimos tiene un peso formidable y nos tenemos que preguntar a la hora de elegir si queremos esto que estamos haciendo, esta charla que estoy dando, una y mil veces más. Entonces, en ese peso sobre la libertad del hombre, me parece que hay un voto de convicción muy fuerte por la situación humana, y que es el mismo compromiso que se lee en la obra de Albert Camus, que también por eso yo arranqué la exposición con esa cita, ¿no? Dos autores injustamente muy mal leídos, más Nietzsche que Camus, y siempre filósofos. Mira, era lo que vos me decías, la tradición los reivindica como filósofos del no, como nihilistas, ¿sí? Pero lectores de textos y de tópicos han convertido a autores inexistentes, y termina esa frase, ¿no? Y a mí me parece que justamente lo que pasa con estos dos autores, y que a mí me apasiona mucho, es que uno les puede mostrar una cara que no es la que en general hemos mostrado en la tradición de pensamiento. Uno piensa en Camus y que piensa, no, vos hablás del mito de Sísifo y este se mató, te dicen todos. Y el hombre rebelde se lee mucho menos, toda esa parte propositiva. El mismo el mito de Sísifo, al final es un final muy optimista. La vida es esto, hay que abrazarla, es el único valor que tenemos. Y con Camus y con Nietzsche me parece que pasa lo mismo. El Zaratustra, un texto muy largo y muy mal leído, es un texto optimista en un montón de sentidos. O sea, justamente habla de una liberación de lo humano.
sea, solamente el hombre va a poder ser el hombre cuando Dios esté muerto, porque se va a librar del yugo que lo oprime y va a poder crear valores que lo favorezcan. O sea, la tarea del superhombre, que está simbolizado con el niño, que es juego, creación y olvido, es la de crear valores, la transvaloración de todos los valores, la creación de valores para un mundo, digamos, mejor. Ahora, obviamente que ese mejor se puede entender en un montón de sentidos, ¿no? De mejoramiento de la raza. Y es verdad que hay textos de Nietzsche que se prestan a eso, sobre todo la genealogía de la moral. Pero bueno, me parece que también hay una cuestión ahí de una lectura más, más no sé la palabra que quiero decir, una lectura menos, cuando uno lee a un autor y el autor es como Nietzsche, ya va con un montón de prejuicios encima. Y hay que sacarse los prejuicios para leerlos. Obviamente uno no le puede hacer decir al autor lo que no dijo, ¿no? Pero en estos autores uno se sorprende. Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver que Nietzsche que no criticaba la figura de Cristo, como que no tenía ningún problema con esa figura, ni con el Evangelio. Me pareció una cosa sorprendente. ¿Por qué? Porque siempre había pensado que era justamente el anticristo, digamos, ¿no? Y Nietzsche tiene un problema con la institución iglesia, digamos, y con lo que la iglesia ha hecho de la imagen de Dios en la sociedad, con un Dios que es opresor, con un Dios que es castrador, y si uno lee Crepúsculo de los ídolos dice eso, y ese es el Dios que hay que matar. Y después habrá que crear nuevos dioses, de otro tipo. No sé si respondo, pero más o menos el sentido de la respuesta va hacia donde quiero, me parece. Ok, te agradezco, Martín. Gracias, Martín, por esta exposición. Gracias por tu entusiasmo y tu rigor también. Y bueno, sobre todo por esto que dijiste, de limpiar la filosofía y la literatura, que realmente es apasionante, digamos, porque son vasos comunicantes, ¿no? En verdad, uno va a Camus buscando literatura y encuentra una teoría filosófica, a lo mejor va a Nietzsche y encuentra también un escritor, ¿no? Eso me parece que son canales, digamos, que se habilitan a lo que dijiste también últimamente, recién, la idea del mal leído, ¿no? De cómo leemos mal a veces a un escritor y le decimos decir cosas que no son. Si hay una pregunta más, tenemos muy pocos minutos porque la idea de estos encuentros es de una horita y bueno, la verdad que si hay alguna pregunta más, avanzamos y si no, damos por terminado el conversatorio, agradeciéndoles a todos estar acá esta tarde para hacer este momento donde nos iluminó Martín sobre la obra de Nietzsche en Camus. Y bueno, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna aporte. Si nadie pregunta, yo quiero hacer una pequeña pregunta de dato nada más a Martín, si puede ser. Dale. Aún el riesgo de Mario. ser insoportable. No, para nada. Una vez le escuché en una charla a José Pablo Feynman decir que Nietzsche se opuso muy raudamente, muy firmemente a la Comuna de París, con críticas muy virulentas. Quería saber cuál, porque después lo busqué y no lo encontré este dato. Entonces quería saber si Martín me podías decir algo sobre esto. Te puedo decir rápidamente que no sé a dónde se refiere. Ni siquiera sabía que había sido muy crítico de la Comuna de París. No, yo tampoco. Te sigue sorprendiendo, ¿viste? No, bueno, por eso no lo doy por como una cosa válida, por eso te lo preguntaba vos. Que no, es que si lo dijo Feynman probablemente lo haya dicho en Nietzsche porque era un lector atento, Feynman. Pero no sé dónde está, la verdad que no te lo puedo decir. Bueno, está bien. Quiero decirles que bueno, estuvieron acá acompañándonos integrantes del Instituto de Investigación de Humanidades, entre ellos, desde el punto de vista de la sociología, Mario Larroca, también estuvo la profesora Pesolano, que nos acompañaron. Y bueno, estas charlas las pueden revisar y pueden difundir, por supuesto, a partir de nuestro canal de YouTube, en el canal del Instituto de Investigación en Humanidades. Bueno, Martín, muchas gracias. Muchas gracias por haber acompañado este conversatorio hoy, jueves. Te agradezco realmente, personalmente. Y los esperamos hoy viernes. El próximo jueves hay otro conversatorio. Van dos especialistas en literatura y en letras clásicas. Van a hacer un trabajo que linkea justamente la educación sexual integral, las ESI en los trabajos en la tragedia griega y en el mundo antiguo, ¿no? ¿Qué nos puede decir, digamos, la antigüedad griega sobre la aplicación de la ley ESI de la educación sexual integral en nuestros días? Creo que es una propuesta bastante interesante el próximo jueves, así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.